Bueno, con todos muy buenos días. El día de hoy estamos Comité de Prevención y Control de Infecciones del Centro Nacional de Salud Renal. Ha programado una serie de capacitaciones al personal asistencial, justamente con ese objetivo, ¿no? Prevenir y controlar las infecciones del centro, y por lo cual elaboramos un plan de capacitación que inicia el día de hoy. Para esta fecha hemos programado la primera capacitación, que tiene como tema presentar justamente el primer producto que tiene el comité, ¿no? Que ya fue aprobado el año pasado, sin embargo falta socializarlo, y creemos que es importante que todos lo conozcan, que justamente es el manual de prevención y control de infecciones en hemodiálisis, que va a estar a cargo de uno de los líderes de que fue el promotor de este documento, es el doctor Víctor Caro, ¿no? Posteriormente se iniciará ya una parte introductoria de lo que son las infecciones asociadas a la atención en salud en diálisis, ¿no? Con lo cual doy la bienvenida y pase al doctor Víctor Caro. Buenos días. Gracias por la presentación. Hoy día, como bien decía, iniciamos una serie de charlas de capacitación, entre otras actividades que desarrollará el Comité de Prevención y Control de IAS. Hoy iniciamos por la presentación del manual. Sabemos que en hemodiálisis las infecciones, tanto bacterianas como virales, son frecuentes. De tal manera que a nivel mundial se tienen guías o manuales de prevención y control de IAS. Ya en el año 1977, la CDC de Estados Unidos, a propósito de la incidencia y prevalencia de hepatitis B en su población de hemodiálisis, crearon una guía con normas para controlar, normas de bioseguridad para buscar y controlar la transmisión de hepatitis B. En el año 1997 es que actualizan esta guía, y en el 2001 amplían la guía de prevención y control de hepatitis B a otro tipo de infecciones virales y bacterianas. En el centro de hemodiálisis es en el 2002, bueno, en 1998 se inician actividades de bioseguridad, y en 2002 se publica el primer manual de bioseguridad, cuya finalidad era prevenir la transmisión de enfermedades virales en principio. Llámese hepatitis viral B y C. Con la aplicación de este manual, es que en el transcurso de los años se logra disminuir la incidencia y prevalencia de hepatitis C, que era tremenda a nivel de los hospitales y centros de diálisis contratados. Es así que en el transcurso de los años, estamos hablando ya de más de 20 años de inicio de uso del manual, y es donde se establecen las medidas de prevención y control, es que la hepatitis C actualmente está vendiendo a menos y hay muy poca incidencia y prevalencia. En el 2013 es que este manual inicial se actualiza, relacionado básicamente a infecciones virales, aunque se añade el prevención y control de TBC. Después de varios años en realidad, en el año 2023, es que se actualiza este manual, pero ya se amplía su cometido,
de tal manera que ya no es un manual de control de infecciones víricas, sino es un manual de prevención y control de infecciones asociadas a la atención de la salud. Esto incluye tanto infecciones virales como bacterianas, así como relacionados a la contaminación del agua, por ejemplo, también. Entonces, ese es digamos, lo histórico en la aparición y actualización de este manual de procedimiento de bioseguridad. Bueno, actualmente lo llamamos Manual de Prevención y Control de Guías. Empezamos diciendo, ya entrando a la presentación de este manual, que va a ser corta, porque al final o más adelante vamos a ir desarrollando partes, tal vez las más importantes de este manual. Empezamos diciendo que los pacientes de hemodiálisis son especialmente vulnerables al desarrollo de infecciones asociadas a la atención de la salud. Eso debido a múltiples factores, como por ejemplo el uso de catéteres intravasculares, la inmunosupresión propia de los pacientes, la falta de barreras físicas entre los pacientes en el entorno de los centros de diálisis, el contacto frecuente del personal de salud en la atención de estos pacientes. Entonces hay una serie de factores a tener en cuenta y en base a este conocimiento de que se tienen que aplicar las medidas de prevención y control. El comprender los modos de transmisión de los agentes infecciosos y saber cómo y cuándo aplicar los principios básicos de la prevención es fundamental para el éxito de cualquier programa de control de infecciones. Cuando hablamos de prevención y control de infecciones, tenemos que tener en consideración que hay, digamos, 3 o hasta 4 elementos fundamentales necesarios para prevenir la transmisión de agentes infecciosos en los establecimientos de salud relacionados a diálisis. Tenemos los componentes del sistema de salud, educación y capacitación tanto del personal como de pacientes familiares, y vigilancia y notificación. Dentro de los componentes del sistema de salud tenemos las medidas administrativas, cultura de seguridad institucional y características organizacionales y adherencia del personal de salud a las pautas recomendadas. Vamos a ir desarrollando en forma sucinta cada uno de ellos para ir conociendo la importancia que tiene cada uno. En el caso de las medidas administrativas, parte de ahí la posibilidad de desarrollar un adecuado programa y un adecuado control de las infecciones. Una medida administrativa clave es la provisión de recursos financieros, logísticos y humanos dentro de una infraestructura que permita mantener programas de control de infecciones y salud ocupacional que respondan a las necesidades que aparecen. Los componentes específicos incluyen personal de enfermería y profesionales de prevención y control de infecciones. La inclusión de estos profesionales en las decisiones de construcción, miren la importancia de eso, construcción y diseño de las instalaciones. Creo que normalmente no se hace eso y ahí radican muchas veces los problemas. De hecho, nuestro centro actualmente se considera que no es el más adecuado en infraestructura, en las salas de diálisis. Pues, probablemente nunca se hizo participar a los profesionales de control de infecciones en esto, o tal vez no lo teníamos en ese momento. Entonces, eso es algo muy importante, en todo caso, para el futuro. Aparte de esta inclusión que debería hacerse, también necesitamos apoyo de laboratorio, de microbiología, suministros y equipos adecuados, incluyen los sistemas de ventilación de las instalaciones. Muchas veces exigimos bastante en las clínicas si acá no tenemos una ventilación adecuada. Las salas de hemodiálisis con equipos de aire acondicionado obsoletos que no funcionan, que filtran agua. Pues, si no hay medidas administrativas que hagan ver la importancia que le da la institución para lo que es prevención y control, poco podemos hacer nosotros.
Seguimiento de la adherencia, bueno, eso se refiere a la adherencia al cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte del personal, tanto asistencial como administrativo. Perdón. Bueno, también es importante la evaluación y corrección de fallas que contribuyen a la transmisión y la provisión de retroalimentación del personal de salud, incluidos los administradores. Otro componente del sistema de salud es la cultura de seguridad institucional y características organizacionales. La cultura de seguridad se refiere a un ambiente de trabajo donde se entiende y se sigue un compromiso compartido con la seguridad por parte de la gerencia y la fuerza laboral. Se crea una cultura de seguridad a través de las acciones que lleva a cabo la gerencia para mejorar la seguridad de los pacientes y del personal. La participación de los trabajadores en la planificación de la seguridad, la disponibilidad de equipos de protección apropiados. Actualmente creo que ya estamos pasando la pandemia, hoy hemos pasado, ya no tenemos a disposición las mascarillas o los respiradores, y a veces ya el uso de esas mascarillas quirúrgicas solamente es un saludo a la bandera, pero no protegen prácticamente de nada. Vamos a ver más adelante, aunque será el mejor, más detallado en el manual, pero algo vamos a decir acá. Bueno, influencia de las normas del grupo con respecto a las prácticas de seguridad aceptable y el proceso de inducción para el personal nuevo. Son elementos de la cultura de seguridad institucional. El otro componente es la adherencia del personal de salud a las pautas recomendadas. Es importante tener en consideración que varios estudios observacionales han mostrado que la adherencia del personal al cumplimiento de las precauciones universales varía entre un 43 a un 89%. Y el uso apropiado de guantes entre 15 al 82%. Nos damos cuenta de la importancia de insistir constantemente en el cumplimiento de las medidas de prevención y control para buscar que nuestra adherencia pues llegue siquiera a un promedio de lo que se da a nivel mundial. Mejorar la adherencia a las prácticas de control de infecciones requiere un enfoque multifacético que incorpora la evaluación continua tanto del individuo como del entorno laboral. La mejora requiere que el liderazgo organizacional haga de la prevención una prioridad institucional e integre las prácticas de control de infecciones en la cultura de seguridad de la organización. De hecho, se describe en el manual que la adherencia está relacionada también al control que se haga del cumplimiento. Eso es un factor que ayuda a que el personal incremente su adherencia al cumplimiento de las medidas. Educación y capacitación del personal de salud. La educación continua y la capacitación del personal son fundamentales para garantizar la comprensión y el cumplimiento de las políticas y los procedimientos de prevención de infecciones. Todo el personal de salud debe recibir instrucción en los principios y prácticas básicas para prevenir la propagación de infecciones. La capacitación debe incluir tanto la seguridad del personal como la seguridad de los pacientes. La capacitación debe proporcionarse en el momento de comenzar a trabajar en el centro. Cualquier centro que sea, personal nuevo debe ser capacitado. Y para mantener las aptitudes debe repetirse anualmente. Aquí a veces también vemos que si bien es necesario hacer retroalimentación, hacer educación o capacitación continua, tampoco es necesario hacerlo para cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada año. Estamos hablando de profesionales de la salud, que nos requerimos que constantemente nos estén pidiendo charlas, más charlas y más charlas. Lo que ocurre, más servicios contratados y
no creo que tengan una buena respuesta ni que cuidarnos. Bueno, es mi opinión al respecto. Bueno, lo mismo, la capacitación debe proporcionarse en el momento de comenzar a trabajar en el centro para mantener las virtudes de repetirse anualmente y toda vez que se actualicen o revisen las políticas o los procedimientos. En este caso, estamos ante un manual que se ha actualizado luego de 10 años, tenemos que volver a hacerlo, insistir hasta que sea interiorizado por el personal. Las actitudes, como decía momentos atrás, deben ser controladas en base a listas o checks de verificación de cumplimiento. También a los pacientes, familiares y cuidadores deben ser enseñados, capacitados en lo que es prevención y control. Básicamente higiene de manos, higiene respiratoria, el control de la tos, vacunaciones y otras estrategias de prevención deben incorporarse en los materiales de información. Acá no tenemos costumbre antigua de darles charlas a los pacientes, pero lo que se describe es más entregar información en folletos, trípticos al personal, a los familiares de los pacientes, a los pacientes y los cuidadores, porque no pueden seguir revisando estos folletos, lo que no ocurre cuando le damos charlas, entra por un lado, sale por otro, si es que el paciente escucha bien, si no escucha bien, estamos hablando en el desierto. Bueno, el otro punto es vigilancia y notificación de las infecciones asociadas a la atención de la salud. En unidades de diálisis ambulatorias están sujetas de vigilancia, como les decía, infecciones asociadas al acceso vascular, ya no solamente infecciones virales, sino bacterianas, hepatitis virales, infecciones por HIV, exposiciones laborales a agentes patógenos sanguíneos, reacciones pirógenas, y contaminación microbiológica y no toxinas del agua o líquido de diálisis. Para ayudar a identificar las infecciones que puedan estar relacionadas con la atención brindada en el establecimiento, los centros de atención ambulatoria deben cumplir con reportar las enfermedades de notificación obligatoria y los brotes epidémicos. Monitorear la incidencia de infecciones que pueden estar relacionadas con la atención brindada. Brindar información a los pacientes sobre los signos y síntomas de infecciones e indicar que notifiquen al centro si se presentan dichos signos y síntomas. Eso lo hemos visto cuando tuvimos la pandemia, donde buscábamos que los pacientes nos dijeran o nos llamaran por teléfono, nos comunicaran de una u otra forma que estaban con tal o cual síntoma respiratorio para tomar las medidas concernientes. Bueno, ahora estamos en una situación de alerta mundial con la viruela del mono, así que también es algo que debemos tener en consideración en relación a lo anterior. Ya entrando a lo que corresponde al desarrollo humano, todo lo anterior ha sido básicamente los elementos que son necesarios para el cumplimiento para el manejo de la ley de seguridad. Entramos a lo que es específicamente el desarrollo del manual ya que tiene que ver con la atención directa de los pacientes. Lo anterior es más que nada administrativo. El manual está dividido básicamente en dos partes. Una es las precauciones estándar y otra las precauciones basadas en las vías de transmisión. Las precauciones estándar, antes llamadas precauciones universales, son las medidas de prevención de infecciones que se deben aplicar en la atención de salud a todo paciente, sea cual fuere su estado serológico o su estado de salud. Estas medidas tienen por finalidad proteger al personal de salud, como prevenir que el personal de salud, propague infecciones a los pacientes, teniendo en consideración que la principal
causa de transmisión de infecciones es la horizontal, es decir, a través del personal, los pacientes, se contamina a un paciente y se lo transmite a otro paciente. Las precauciones basadas en la vía de transmisión, es la otra parte en la cual está dividido este manual, son las precauciones que se basan en la transmisión y se recomiendan cuando las precauciones estándar no son suficientes para la prevención de determinada infección. Dentro de las precauciones estándar tenemos la higiene de manos. Esto nos ha llevado bastantes tiempo a desarrollarlo. Y algo ustedes tienen en sus manos y van a la redundancia y también de revisar cuándo, cómo hacerse la higiene de manos. El uso de equipo de protección personal, prácticas de inyección segura, técnica aséptica, higiene respiratoria y manejo de la tos, limpieza, desinfección y esterilización, manejo de residuos sólidos, manejo de ropa hospitalaria. Todo eso forma parte de las precauciones estándar. Las precauciones basadas en las vías de transmisión son 3 tipos de vías de transmisión: por contacto, por gotitas y transmisión aérea. La transmisión por contacto es el modo de transmisión más frecuente y se pueden distinguir 2 tipos: contacto directo o contacto indirecto. Directo a través de la persona enferma que transmite a otra persona sana. Indirecto puede ser a través de superficie contaminada, donde una persona sana toca una superficie contaminada por un paciente con una determinada infección, o a través del uso de ropa, o a través de las manos del personal. Entonces el personal, como decía momentos atrás, contamina sus manos, aun cuando esté con guantes, y no se higieniza antes de tocar a otro paciente, ahí puede transmitir la infección. Entonces, transmisión por contacto. La transmisión por gotitas se refiere a la transmisión de microorganismos por la generación de partículas de 5 a 100 micrómetros de diámetro. Particularmente son en general mayor o igual a 20 micrómetros. Y se genera en el aparato respiratorio cuando el paciente tose, estornuda o cuando habla. Pues, la transmisión aérea es un tipo de transmisión que se produce a través del aire y consiste en la difusión de partículas de menos de 5 micrómetros de diámetro. Vale la pena mencionar que las gotitas, la transmisión por gotitas, al ser las partículas más grandes, mayores a 20 micrómetros, no permanecen mucho tiempo en el aire, y más bien caen al piso, ¿no? Algunos segundos permanecerán en el aire y caen. Entonces, ahí la protección sería básicamente el uso de mascarillas quirúrgicas. Pero en el caso de la transmisión aérea, las partículas son bastante menores y pueden permanecer en el aire por varios minutos u horas inclusive, según se consideró en su momento de discutir. Ahí es necesario usar un respirador que permita una filtración mayor de partículas más pequeñas. Entonces, tenemos las 3 precauciones basadas en la vía de transmisión. Ya que estamos, como les decía, hablando de la viruela del mundo, acá tenemos que aplicar 2 tipos de precauciones, ¿no? Aparte de las precauciones universales estándar, transmisión por contacto y transmisión, en este caso, por gotitas, ¿no? Bueno, prevención, luego de estas 2 partes en las que están divididas el manual, la otra parte es una buena parte en realidad, pero que es la prevención por hecho de infecciones muy. Esta prevención se basa en parte en el uso de las medidas estándar y el uso de las medidas de acuerdo al mecanismo de transmisión.
pero ya acá involucran otras medidas más. Estamos hablando de prevención de las hepatitis, prevención del HIV, prevención del COVID, micobacterium, acceso vascular, etcétera, como lo ven ahí. Entonces, esto está desarrollado más o menos ampliamente en el manual que estamos presentando ahora y que tiene que ser motivo de revisión constante para buscar que cada vez se da una mejor atención a los pacientes, evitando la transmisión de enfermedades infecciosas. Eso sería todo con respecto a la presentación del manual. Hemos querido hacerlo de forma sucinta, porque al final no es motivo de presentar todo el manual hoy día, ¿no? Muy bien. Creo que cedo la posta al doctor Gamboa para la presentación. Muchas gracias por invitarme. Profesional, doctor es líder de este manual y cualquier consulta pueden hacerla con él. Creo que este tipo de reuniones es importante justamente también para que usted, podamos interactuar con ustedes como profesional asistencial, que también tienen conocimientos y prácticas ya extraídas de otros lugares y que nos pueden dar aporte, ¿no? Justamente acá podemos discutir algunos temas y como lo ha dicho el doctor, en las siguientes sesiones vamos a pegar el manual en sus capítulos, y para que podamos estandarizar los procedimientos y compartir esos conocimientos que son importantes y recomendaciones básicamente que se dan en el manual, ¿no? Ahora, bueno, la parte que me toca a mí es justamente presentar cuál es el impacto de las infecciones en, en, en diálisis. Y les voy a presentar algunos resultados que ya tenemos trabajando acá en el Centro Nacional, ¿no? ¿Se ve la presentación? Bueno, básicamente, los conocimientos creo que todos ya lo sabemos. Hay algunas cosas así puntuales que quisiera reforzar. Por ejemplo, estamos hablando de infecciones asociadas a la atención en salud, ¿no? Entonces, yo quisiera tocar con ustedes un poquito sobre ello. ¿Qué entienden por infecciones asociadas a la atención en salud? ¿No? No sé si alguien tiene un concepto que quiera lanzarse con alguna idea. Todos tenemos, creo que, algo en nuestra mente que significa, ¿no? O sea, o estoy licenciada Norita, ¿usted qué cree, qué significa para usted infecciones asociadas a la atención en salud? Cometemos o no cumplimos con la realidad de prevención a la atención del paciente, ¿no? Como la inadecuada lavado de manos, o como, como todo lo que mencioné en relación a las causas que podrían producir, ocasionar infecciones en el paciente. Poco se han conectado.
es sanitaria, tenemos algún evento que investigar, evaluamos todo ello, ¿no? Reforzamos la infección, pero sin embargo evaluamos si pacientes han tenido en periodo de ventana o qué factores han tenido para que se desarrolle, ¿no? Y recién ya catalogarlo como infección propia en algún centro, ¿no? Entonces, ese es un concepto que creo que es importante, primero definirlo. Lo otro, que como bien el doctor lo ha mencionado, una de las medidas de precaución ya mundialmente conocidas es la higiene de manos, ¿no? Ahora, es una práctica que uno tiene el conocimiento de que es algo bueno, sin embargo, muchas veces lo que falla es la adherencia, ¿no? El conocimiento podemos tenerlo todos, pero a veces falla eso, ¿no? Yo quisiera preguntarles a ustedes, tenemos varias, digamos, modalidades o formas de hacer la higiene de manos, ¿no? Uno es con lavado con agua y jabón, el otro es con alcohol, ¿no? ¿Cuál creen que es más efectivo en cuanto a los dos métodos de higiene? ¿Sí será efectivo? Agua y jabón. Doctora Patricia, ¿usted qué considera? ¿Cuál cree que es mejor o más efectivo, no? Agua y jabón. Bueno, ¿alguien más que quiera opinar del laboratorio? ¿Alguien que tenga agua y jabón? Agua y Ok. jabón, agua y jabón. Bueno, justamente es lo que este tema me gusta conversarlo, porque justamente quiero que todos me planen su experiencia, ¿no? Si les pregunto por qué, van a dar sustentos sí, lógicos de cuál es mejor u otro, ¿no? La OMS justamente en una de esas propone la estrategia multimodal de higiene de manos, ¿no? Y en uno de esos principios, primeros lineamientos, habla del cambio de sistema. ¿Qué es el cambio de sistema? O sea, propugnan usar más el alcohol que el lavado de manos. ¿Por qué? Porque ya hay varios estudios que demuestran que es más efectivo el alcohol en cuanto a la efectividad de eliminación de gérmenes, ¿no? Lo otro es más práctico, lo puede uno usar en cualquier momento, lo puede llevar en su bolsillo, no necesitamos tanta infraestructura, ¿no? En cuanto a efectividad se demuestra que es mejor. Por eso el hombre se lo fomenta que ese sea uno de los principios, o una de las condiciones que se debe llevar en un centro hospitalario, ¿no? Entonces, ellos, quisiera que eso por lo menos lo lleven, es algo importante, porque el impacto es mayor, ¿no? Porque justamente la adherencia es lo que queremos que se aumente, ¿no? El tema de esta buena práctica que sea mayor. ¿Cuánto creen que es la adherencia de higiene de manos acá en nuestro centro? ¿Alguien tiene alguna idea de la adherencia a lavarse las manos? ¿Esencial? ¿Un porcentaje, más o menos? Políticas de higiene de mano, que hay un reporte, está en un estándar de 80 en relación al sistema que habla. Sí, netamente. ¿Usted cuánto cree que es? O sea, ¿cuánto usted cree su concepción? En general, o sea, acá en ese... Las áreas. En promedio sería 80%. A nivel nacional, No, acá es... pero de acuerdo que nosotros hemos hecho visita a los lugares, dio como una referencia, en la mayor parte de unidades que hemos visto de bienes peritoneal y de hemodiálisis, hay muchos países, se puede decir que estábamos en un 40%. Es como un alcance, ¿no? A nivel nacional, pero bueno, acá quería mostrar algunas normas que tenemos relacionadas a infecciones. Tenemos la guía de práctica clínica de prevención y control de infecciones, que fue aprobada por el IES en 2020. Tenemos nuestro manual de prevención y control de infecciones, ¿no? De la Sociedad de Protección de Salud. No hay modalidad que justamente se quería presentar al doctor y queremos nosotros socializar con ustedes. Tenemos el sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedad renal crónica, Ministerio Ciclo, que es justamente el gobierno para el tema de registros nacionales, donde también recogemos información de infecciones, movilidad,
mortalidad lo vamos a incluir este año, así que no se preocupen, y vamos a tener más información teórica para socializar con ustedes, ¿no? Tenemos la norma técnica de vigilancia de enfermedades renal crónicas que MISA ha implementado desde el año pasado, bueno, está implementando recién, y otras normas que ustedes también conocen, ¿no? La siguiente, por favor. Acá justamente está la definición que estaba mencionando de infecciones asociadas a la atención de salud, ¿no? Como aquella condición local o sistémica resultante de la reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o sus toxinas, ¿no? Como sabemos acá, muchas veces las reacciones pirógenas más que todo son por toxinas, ¿no? En un escenario de un paciente, bueno, tal como mencionaba, lo que se ha ampliado acá que sea hospitalizados y ambulatorios, ¿no? ¿Qué es una seroconversión? Hay conceptos que quería compartir con ustedes, ¿no? Seroconversión de hepatitis C, muchas veces lo mencionamos acá en el centro cuando tenemos algún caso nuevo, ¿no? Seroconversión hace referencia a la presencia de anticuerpos, ¿no? En cambio, si el paciente es negativo, o sea, no tiene anticuerpos contra hepatitis C y vida positivo, hablamos de seroconversión. Por el inverso también se habla de seroconversión. Si es positivo, cambia a negativo, ¿no? Si era el viral. Pero cuando hablamos de infección de hepatitis C, muchas veces nosotros en la investigación, en la oficina de inteligencia sanitaria, vemos que hay casos de seroconversión, pero cuando analizamos el caso, vemos que PCR no tienen carga viral, entonces podemos decir que no hay infección, pero sí hay una seroconversión, ¿no? Porque hay un cambio de viral de anticuerpos, ¿no? La siguiente, por favor. Así es, también. El peor de ventana, justamente acá está la definición en caso de hepatitis C, que es la presencia de anticuerpos, ¿no? Después de la infección, ¿no? Y en caso definitivo del bacteriano relacionado al catéter vascular es cuando ya tenemos cultivos positivos en un paciente que tenga sospecha clínica, ¿no? Es importante también mencionarlo porque eso es lo que vamos a estar viendo. Siguiente, por favor. También quería mencionar estos puntos, estos conceptos que son importantes, como la mano puede llevar muchos gérmenes, ¿no? Tenemos acá la flora residente o colonizante, que es los gérmenes que tenemos, ¿no? Que también nos permiten de alguna manera vivir, que nos dan muchos aportes, y también tenemos la flora transitoria contaminante, ¿no? Que es la que justamente arrastramos cuando nosotros tocamos superficies contaminadas, ¿no? Justamente cuando nosotros nos lavamos las manos es lo que vamos a arrastrar esta flora transitoria, ¿no? La siguiente, por favor. Acá, justamente quería traer ese concepto que estaba mencionando de la efectividad de los productos para la higiene de manos, ¿no? Tenemos que acá, con un preparado de base alcohólica, se llega hasta un más del 99% de efectividad, ¿no? O por menos 90%, con jabón antiséptico, llega a un promedio de 90, un poco menos de repente, y con jabón común si no es adecuado para un uso hospitalario, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces podemos ver que en cuanto a efectividad, se menciona que hay mejor el alcohol gel, el alcohol preparado en base alcohólica, le sigue el jabón antimicrobiano y en último lugar sería el jabón común. Bueno, en realidad el tema de cuál usar, en realidad tiene sus indicaciones, ¿no? Como todo tiene su indicación. Cuando yo me lavo las manos y el alcohol no me va a ayudar, ¿no? Están los afiches de higiene de mano. ¿Alguien ha leído la ficha arriba que dice cuándo me tengo que lavar las manos? Esos son los momentos. Pero ¿cuál es la indicación, digamos, absoluta para cuando yo me tengo que lavar las manos y el alcohol no me va a servir? Muy bien, ¿no? Cuando las manos están visiblemente sucias o usted las siente sucias, ahí me tengo que lavar las manos. El alcohol ahí no me va a ayudar, ¿no? Porque puede que tengo residuos y eso no es efectivo. Entonces, esa es la indicación, digamos, absoluta. Hay otras indicaciones relativas que algunos estudios lo recomiendan, ¿no? Cuando después de 5 veces usar el gel, ya me tengo que lavar las manos, ¿no? Porque quedan unos residuos, ¿no? Es una indicación relativa. La siguiente, por favor. Acá, justamente, esto está en el documento de la OMS, de la adherencia y higiene de manos, donde ven, son varios estudios, ¿no? Donde establecen varias estrategias para mejorar la adherencia. Algunos hacen capacitaciones, charlas, pegan afiches, un montón de estrategias, pero como pueden ver en promedio, la siguiente, por favor,
En promedio, la adherencia a la higiene de manos es un 40% a nivel, ¿no? Digamos, mundial, ¿no? O sea, en promedio, si no hay un buen plan de higiene de manos en una institución, difícilmente superan el 50%, ¿no? Entendamos, a menos que tengamos, por eso le digo, si hay un buen plan de implementación de esta buena práctica, se va a superar el 50-60%, ¿no? Entonces, es un poco difícil que se llegue a 80, ¿no? Hay que estar ahí atrás de los profesionales. Como sabemos, en los grupos profesionales también hay diferencias, ¿no? Sabemos que los médicos son los que menos nos lavamos, ya está estudiado, no está de más estudiando ahorita. Pues, sin embargo, creo que es importante que nosotros como equipo, en cada sala, en cada servicio, formemos equipos de salud, ¿no? No solamente médicos y enfermeras, sino que las enfermeras, digamos, de alguna manera apoyen a los colegas o a los otros profesionales que entran en su servicio. Cuando se evalúa la adherencia y higiene de manos, en realidad se evalúa a todos, médicos, enfermeras, tecnólogos, técnicos que vienen al servicio y tocan al paciente, entonces ahí se observa, ¿no? Si al tocar al paciente se está lavando, los momentos que estaba mencionando la licenciada hace un momento, antes de tocar al paciente, después de tocar los fluidos corporales, los 5 momentos tienen que estar. Es lo que con eso es lo que se evalúa la adherencia. Aparte de que hagan bien la técnica, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, acá quería poner en la introducción cómo son los riesgos. Esto lo saqué en una lámina de seguridad del paciente, cómo son los riesgos en salud. Como podemos ver acá en la gráfica, la primera columna donde dice cuidado de salud, es un centro hospitalario, como el número de eventos para que se produzca un evento fatal, ¿no? Como podemos ver, el más peligroso es estar en un establecimiento de salud porque por cada 1000 eventos se produce un evento fatal, ¿no? En un avión es por uno en 100.000, incluso en una planta nuclear es uno en 100.000, ¿no? En uno en 100.000. Entonces, es menos probable, menos frecuente la presentación de eventos fatales, ¿no? En establecimientos donde desde que pasamos la puerta ya tenemos algún riesgo infeccioso, químico, físico, en realidad tenemos varios eventos que se pueden presentar. Entonces, el paciente tiene muchos riesgos, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando ahora son los riesgos infecciosos, que es una buena parte de ellos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en la cadena de transmisión esta teoría de causalidad, la que más se adecua al tema infeccioso es esta teoría de Koch, ¿no? Que justamente explica, es ideal para explicar los modelos de las infecciones, especialmente acá se usaba para explicar la tuberculosis, ¿no? Y que lo explica bien, creo, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos acá tenemos 3 componentes del agente, que es justamente el microbio, el virus, o aquel agente que va a desencadenar y tiene muchas características, ¿no? Como virulencia, efectividad, etc. Tenemos el medio ambiente, como estaba mencionando el doctor, tiene que haber condiciones de ventilación. Si no hay buenas condiciones de ventilación, como hemos visto en esta etapa de COVID, también se puede dar la infección en los pacientes, ¿no? El medio ambiente es importante, la buena desinfección, etcétera, ¿no? Y el huésped también tiene muchos factores que van a predisponer para que se desarrolle la enfermedad, ¿no? Un paciente bien nutrido difícilmente va a tener complicaciones o va a tener infección. En el caso de tuberculosis, sabemos, ¿no? Puede tener el germen, pero no necesariamente desarrolla la enfermedad, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces son factores que tiene el paciente, diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Siguiente. Y nosotros lo que queremos justamente acá es contrarrestar algunos de estos factores, ¿no? Ya sea el agente, el medio ambiente o el huésped, ¿no? Cualquiera de estos para interactuar y tratar de que no se desarrolle la enfermedad, ¿no? La siguiente, por favor. Acá, justamente quería esta lámina porque en cuanto tenemos muchos agentes que pueden estar en nuestra superficie, ¿no? Acá se lista un montón, pero no sé si ustedes conocen algún agente que sobrevive en el medio ambiente, que pueda sobrevivir acá en la superficie, digamos, en la mesa, si no hay una buena desinfección.
Hay un virus popular que, más que todo en la hemodiálisis. Doctora, ¿usted conoce algún virus que es muy frecuente acá en nuestro centro? Acá tenemos justamente la sectorización, ¿no? de pacientes con hepatitis. Entonces, la hepatitis es un virus que puede sobrevivir en el medio ambiente, ¿no? Tanto B y C, ¿no? Entonces, se ha visto que puede sobrevivir días, semanas, incluso en la superficie, ¿no? Entonces, por ello es importante, no solamente ellos, ¿no? También otros microorganismos como bacterias, como Pilobacter, Acinetobacter, Escherichia coli, los bacterios tuberculosis calcinados, la pseudomonas, el Staphylococcus aureus, ¿no? Que tenemos en la sección de catéter. Tenemos también el coronavirus, que es famoso, ¿no? Que ha sido famoso hasta hace unos años. Y hepatitis B y C, etcétera, ¿no? Entonces tenemos varios agentes que están en nuestro medio, ¿no? La siguiente, por favor. Acá este es un estudio de 2014 donde justamente ven la sobrevida de hepatitis C, ¿no? Donde mencionan en este estudio que, de acuerdo a condiciones ambientales, ¿no? De 4 a 22 grados centígrados, puede sobrevivir hasta 6 semanas, mencionan, ¿no? Entonces es importante que lo tengamos presente, ¿no? Si no pensamos en el problema, a veces bajamos la guardia y se nos puede presentar algún problema, ¿no? La siguiente, por favor. Acá es un estudio que me pareció importante traerlo. Justamente acá habla de la contaminación de las manos en personal de hemodiálisis que atiende pacientes con hepatitis C, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, pusieron 3 escenarios donde habían enfermeras que tenían pacientes con hepatitis C positiva, ¿no? Había otro grupo donde eran enfermeras que atienden pacientes con hepatitis C negativos y otros que los evaluaban, veían la presencia del virus antes de que entren a la unidad de hemodiálisis, ¿no? O sea, algunos que han atendido pacientes, otros que atienden pacientes negativos y otros que ni siquiera han entrado a la unidad, ¿no? Entonces, ellos veían la presencia del virus ¿no? en las manos. Hacían un lavado y buscaban el virus, ¿no? La carga viral. La siguiente, por favor. Entonces, encontraron en las enfermeras que atendían pacientes diálisis hasta un 23% de lo que fueron evaluados que tenían el virus, ¿no? Y las enfermeras que atendían pacientes negativos también encontraron hasta un 8%, ¿no? O sea, atendían pacientes negativos, pero tenían el virus, ¿no? Y en ese personal que no ni siquiera entró antes que entren a la unidad, también encontraron, el menor porcentaje, pero encontraron, ¿no? Un 3%, ¿no? ¿De qué nos dice ello? Que muchas veces nosotros también traemos de otros sitios los virus, ¿no? Podemos arrastrarlos y de alguna manera, si no tenemos una buena práctica, entonces podemos, digamos, transmitirlo, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. En cuanto a los accesos vasculares, que es un elemento importante, ya son las recomendaciones de la Sociedad Española, ¿no? Bueno, acá básicamente traigo para mencionarles lo que ya la mayoría conoce, el riesgo de infecciones va de acuerdo al tipo de acceso vascular, más es en femoral, de jugular interna y después la vascular y la funcional, ¿no? Entonces es importante también lo que se recomienda es que idealmente el paciente tenga una fístula, ¿no? Muchas veces en algunas redes es un poco difícil que se llegue a los objetivos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces acá podemos ver en nuestro informe del Registro Nacional de Cáncer, que ya es público, ¿no? Vemos cómo en la barra gris, que ven acá en este gráfico de barra, cómo ingresan nuestros pacientes a nivel inician diálisis, ¿no? Hasta un 68% lo inician con catéter temporal, ¿no? Y fístula sobre 18% y un catéter permanente en 11%, ¿no? Lo que es barras azul ya es cuando ya los pacientes prevalentes tienen más de 90 días, como ya va cambiando la curva, ¿no? El porcentaje de fístulas a nivel nacional es de 43%, el de catéter llega al 16%. Pero eso es diferente si lo evaluamos por redes, ¿no? Vemos ahí en el informe también que ustedes pueden tener a la mano, que hay redes que tienen más del 60% de catéteres, 80%, ¿no? Como la red Junín, etcétera, ¿no? Hay varias. Entonces, sabemos que el catéter tiene mayor riesgo de infección comparado con la fístula, ¿no? Entonces es importante tomar las precauciones, adherirse a los procedimientos que tienen en las unidades, ¿no? La siguiente, por favor.
Bueno, es un estudio justamente que me llamó la atención porque ha sido publicado el año pasado y es justamente de la red FUNIL, ¿no? Es un estudio que estaban evaluando justamente porque tenía alto porcentaje de pacientes con catéter y querían ver ellos cuáles son los factores de riesgo que ellos tienen, ¿no? Bueno, encontraron en ese estudio, pues son varios factores que evaluaron, pero que encontraron significancia eran los pacientes que tenían diabetes y aquel que tenía como comorbilidad unas cardiopatías, ¿no? Eso es lo que encontraron ellos, pero me llamó la atención que se preocupen ¿no? Por justamente estudiar su alta tasa de catéteres que tenía, ¿no? La siguiente, por favor. Los eventos de vigilancia que se priorizan, ¿no? Como vemos acá, son básicamente estas, pero sin embargo sabemos que en las unidades de mundial se pueden haber otras, pero básicamente las que priorizamos para los reportes son estos. Las infecciones virales, hepatitis B y C, bueno, VIH también, en lo que es catéteres, venoso central, y infecciones asociadas a estas y infecciones asociadas al catéter peritoneal, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la prevalencia, según nuestro informe nacional, tenemos que la prevalencia, la frecuencia de hepatitis ha bajado considerablemente con respecto a los años 2007, por ejemplo, donde llegábamos al 60%, ¿no?, de pacientes con hepatitis C. Ahora estamos en un 3% de hepatitis C, hepatitis B menos del 1% y VIH también menos del 1%, ¿no? Entonces, creemos que algo se está haciendo bien, ¿no? Porque ha reducido los riesgos en estos pacientes. Sin embargo, no hay que bajar la guardia, ¿no? Hay que tenerlo presente, que hay problemas para que sigamos adherirnos a los procedimientos, ¿no? Así que, por favor. Este es les traigo para, justamente, es un análisis que hacemos nosotros frecuentemente en la oficina cuando evaluamos casos de infecciones de cero conversión. Acá era un caso de hepatitis C que se registró en una clínica de hemodiálisis. Lo traigo porque justamente vemos cómo ingresó en la barra azul, que está en la parte superior, es cuando ingresó a la IPRES de hemodiálisis, y la anterior es cuando estuvo en el hospital, ¿no? Entonces ingresó al hospital como anticuerpo negativo, sin embargo acá en el centro le hacen la prueba de ingreso y salió un INM, ¿no?, que habían reportado así. Y a los días le hacen un control y sale ya reactivo hepatitis C, ¿no? Vemos también cómo este dato sensible de transaminasas se eleva rápidamente, ¿no? De 10 cuando ingresó a 75, ¿no? Entonces vemos que es un dato sensible, poco específico, pero sensible para estudiar justamente y buscar una infección, ¿no? Ahora vemos en el análisis que el paciente justamente cuando estuvo en el hospital, desde agosto del año anterior, tenía muchos factores de riesgo, ¿no? O fue hospitalizado, operado, la tía se lo llevó ahí. Entonces tuvo muchos eventos unos factores, incluso transfusión sanguínea, que han sido factores de riesgo para que, digamos, pueda tener una infección y haya traído en periodo de ventana a la IPRE, ¿no? La siguiente, por favor. Y estos son estos ya de eventos causas de hospitalización en pacientes en hemodiálisis, ¿no? Que es desde 2022, disculpen, en la fecha. Pero como podemos ver ahí en la primera gráfica, que está en la línea amarilla, las causas de infección son las principales causas de hospitalización de nuestros pacientes, ¿no?, en hemodiálisis. Seguido las cardiovasculares y, en tercer lugar, la disfunción del acceso vascular, ¿no? Ahora, disgregando justamente las causas infecciosas, tenemos en la línea verde, está en el otro gráfico, son las causas respiratorias, ¿no? Como este es el periodo que se ha puesto acá del 20 al 22, justamente las causas respiratorias, aquí entra mucho el tema de nuestra pandemia, ¿no?, la que nos ha animado bastante, justamente lo que aumentó las causas respiratorias, ¿no? Luego ya bajó bastante, lo cual ha llegado ya casi a los porcentajes de años anteriores, ¿no? Pues sí, lo que son las infecciones, otras infecciones y después las relacionadas al acceso vascular. Son digamos, infecciones que se hospitalizan, ¿no? Sabemos que hay muchas infecciones que tienen manejo ambulatorio y esas no entran acá, ¿no? La siguiente. Y con respecto a ya convertido a tasa, hablamos de que se presentan en cuanto a infecciones 12.9 eventos por cada 100 pacientes, ¿no? O sea, de 100 pacientes que se hospitalizan,
12 tienen de 100 pacientes, digamos, sanos, hay 12 que se hospitalizan por causas infecciosas, ¿no? La siguiente, por favor. Y acá son las tablas, justamente lo que recoge ya digregado de las pruebas anteriores, como también para que puedan ver las causas. En cuanto a las causas de infección, la principal ha sido pues, problemas respiratorios asociados al COVID, ¿no? Es lo que aumentó drásticamente en esos años, luego ya en el 2022 disminuyó, ¿no? Le siguen las infecciones asociadas al acceso vascular y entre otras, ¿no? Y después las cardiovasculares, como hemos podido ver. La siguiente. Y en cuanto a la infección, de igual manera, las infecciones son las que, digamos, las principales causas de hospitalización, ¿no? Como podemos ver en el primer gráfico, donde está la línea medio marrón. Entonces, son las principales causas de hospitalización, es decir, las cardiovasculares, igual digregando estas causas infecciosas. Tenemos acá en la línea verde el otro gráfico, que es la asociación a carditis peritoneal, las principales causas de hospitalización que hemos tenido del Registro Nacional de Diálisis, ¿no? La siguiente, por favor. Y convertido a tasas, bueno, tenemos estas, ¿no? Las causas infecciosas son 18 por cada 100 pacientes años, y solo digregando las peritoneales es la mayor, digamos, tasa, de 10.7, ¿no? La siguiente. Bueno, en cuanto al impacto de las infecciones en nuestros pacientes, como bien mencionaba el doctor, nuestros pacientes son vulnerables, tienen muchos factores de riesgo. Entonces, el impacto de esta enfermedad ha sido abismal, ¿no? Esta es cómo fue la situación en el Perú del COVID. La primera ola, llegamos a un 8% de letalidad, 8.9% de letalidad. La segunda ola llegamos a 9.11%, y después la tercera, pues ya baja, ¿no? 0.7% de letalidad. O sea, ¿cuántos pacientes mueren de los que se han infectado de COVID? ¿No? Esa es letalidad. De los enfermos, ¿cuántos fallecen? Habla de la rapidez de la mortalidad en estos pacientes, ¿no? Siguiente, por favor. Pero vemos que la siguiente. En la letalidad de nuestros pacientes que han, en nuestro seguimiento de los pacientes en Lima metropolitana, de los pacientes en hemodiálisis, en la primera ola, podemos ver en el total que el 37% fue la tasa de letalidad en la primera ola, ¿no? La segunda ola, igual 40%, ¿no? Comparado con el 9% de la población general, nuestra letalidad en nuestros pacientes ha sido mucho mayor, ¿no? O sea, diezmaba mucho a nuestra población en hemodiálisis, básicamente, ¿no? La siguiente, por favor. En el Centro Nacional, estos son los datos que tenemos del último reporte de Rendes, solamente para ver cómo está la frecuencia en cuanto a catéter, ¿no? Llegamos al 42%, ¿no? El catéter permanente. Tenemos pacientes con hepatitis B, tenemos pacientes con hepatitis C, ¿no? Un 44% de pacientes con hepatitis C, 44 pacientes con hepatitis C y 8 de hepatitis B, ¿no? El siguiente, por favor. Son las, en cuanto a diálisis peritoneal, tenemos el mayor porcentaje de pacientes también automatizadas, ¿no? Por eso la tasa que vamos a presentar después, más se presenta, de infección se presentan en la automatizada, ¿no? Porque tenemos más pacientes en este tipo de modalidad de diálisis peritoneal, ¿no? Pero los casos de hepatitis C y B son menores que la hemodiálisis, ¿no? El siguiente, por favor. Estas son las tasas que tenemos, ¿no? Hasta la fecha de bacteriemia asociada al catéter venoso central, ¿no? En hemodiálisis, ¿no? En caso de bacteriemia, está menor al 1, ¿no? Las líneas punteadas representan las tasas y las barras son los casos, ¿no? Vemos que está bajando, ¿no? Lo que sí, las infecciones salidas de catéter renal permanentes limitan en el índice como el estándar, ¿no? La siguiente, por favor. En cuanto a diálisis peritoneal, la tasa de estándar es 0.5, o sea, mantenemos por debajo actualmente, estuvimos un poco altos meses anteriores, y lo que es de refisalía sí lo mantenemos por debajo del 0.4, ¿no? Es importante ver esta curva para ver cómo va nuestra tendencia en nuestro centro, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, las estrategias que se plantean para prevención son en cuanto a relacionadas a catéter peritoneal, son principalmente
La desinfección, la esterilización, mejorar, adherirse a las buenas prácticas de ello, ¿no? Los antibióticos que también mencionan, la profilaxis, la descongestión nasal, también lo mencionan, la utilización de los catéteres, ¿no? Que también se hace acá, ¿no? Y que justamente en el manual se despliega mucho de estas actividades, ¿no? El siguiente, por favor. Solamente mencionarle que, como mencionaba, la estrategia de higiene de manos es importante reforzar el tema de la higiene de manos y reforzar la adherencia en los momentos que se necesita la base, ¿no? Que son 5 momentos que muy bien conocen, ¿no? Antes de tocar al paciente, antes de un procedimiento aséptico, después del contacto con el paciente, después del contacto con el entorno del paciente. También, cuando uno ya sale de atender, tiene que higienizarse las manos y después del riesgo de exposición a fluidos corporales, ¿no? Si toca un fluido corporal, también tiene que lavarse las manos. Hay 2 antes y 3 después, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, sabemos que acá en nuestros centros estamos muy comprometidos con nuestros pacientes y solamente pedimos que nos tengan paciencia para mejorar estos procesos y creo que podemos siempre aportar un poquito para mejorarnos. El siguiente. Bueno, eso es lo que queríamos manifestar el día de hoy para justamente a modo introductorio de las capacitaciones que vamos a desarrollar. En las próximas charlas se va a desplegar el manual de prevención y justamente con ustedes vamos a tener estos temas, algunas conversaciones o discusiones para mejorar, ¿no? Y dar mayores aportes. Entonces, si tienen alguna pregunta, un comentario. Pero primero, felicitaciones al comité, porque, bueno, ya esta actualización va a permitir seguramente enfrentarnos mejor con un problema que es bastante importante en nuestro centro y en general con los pacientes enfermos. Yo quisiera preguntar, siempre es importante antes de enfrascarse en el tema del detalle, no sé qué hacer con cada infección, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el nivel conceptual que tiene la oficina de inteligencia sanitaria y el comité en particular con relación a cómo controlar las infecciones en general? El nivel superior, que yo creo que deben hacer en eventos de la realidad, ¿no? Por ejemplo, yo he diagnosticado que en la realidad las infecciones vienen de no cumplir lo mínimo necesario, entonces no voy a enfrascarme en hacer procedimientos más complejos, sino más bien me voy a enfrascar en que se cumplan los procedimientos mínimos. Pero eso tengo que evaluarlo desde la realidad, ¿no? Entonces tiene que haber hecho primero un diagnóstico para luego ir hacia qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a enfrentar, cuál va a ser mi estrategia. Yo entiendo que el manual ¿no? de control de infecciones es algo genérico, que al final tiene que derivar en cómo se van a hacer cada uno de los procedimientos. Pero desde el nivel conceptual y de gestión, el comité tiene que imprimir, ¿no?, cierta dirección para que al final en los procedimientos se vea reflejado esa intencionalidad, ese diagnóstico de la realidad. Si no, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con procedimientos que cada vez más vamos a terminar de repente haciendo cada vez más número de lavado de manos y menos número de lavado, por ejemplo, con alcohol gel, que va en contra de la actualización que han mencionado que va habiendo. Entonces, eso es lo que yo quisiera, porque, por ejemplo, en lo que has presentado, en el tema de la adherencia, si yo hago un procedimiento con 50 pasos, evidentemente cuando yo vaya a evaluar la adherencia voy a encontrar que no hay adherencia completa.
En cambio, si hago un procedimiento muchísimo más práctico, más simple, que haga que se cumpla, voy a encontrar que la adherencia es mucho mejor. Y entonces, por eso vemos en la serie de estudios que has presentado que hay algunos que van desde el 90 y otros que van hasta menos del 10%. ¿Por qué? Porque hay una disparidad compleja en los procedimientos que se ha hecho. ¿Y eso deviene de qué? De cómo enfrento yo mi situación. Entonces, yo particularmente creo, como he hecho un estudio, pero particularmente creo que gran parte de las infracciones vienen por no cumplir lo mínimo. No porque el procedimiento esté mal hecho y se tenga que complejizar cada vez. Por ejemplo, eso es parte de mi visión, pero no sé. Por eso quiero preguntarle al comité cuál es el concepto que tienen para imprimirle después, porque lo que viene de aquí es una actualización de los procedimientos. Y va a tener mucho que ver con cuál es el concepto que tiene el comité, la oficina de este tema. Bueno, a su primera pregunta, la diferencia entre la oficina está encargada básicamente de recoger información de vigilancia, ¿no? El comité está conformado por un equipo más multidisciplinario, ¿no? De varios servicios, y lo que damos nosotros justamente es eso, dar asesoramiento justamente a la gestión en cuanto a los asesoramiento y recomendaciones en cuanto a los procedimientos que están dando para justamente prevenir infecciones. Para conocimiento de ustedes, nosotros hemos hecho ya varias actividades relacionadas a estas, ¿no? En el interno del comité, cómo hemos evaluado algunos procedimientos de enfermería, y hemos dado algunas recomendaciones respecto al uso de guantes, al tema de cómo va el procedimiento de higiene de manos, ¿no? Y dando recomendaciones para que se pueda mejorar, ¿no? Pero estamos en ese camino, no podemos entrar en todo, justamente queríamos fortalecer primero el producto que había sacado el comité, ¿no?, desde el año pasado y que creo que faltaba implementar, ¿no? Poco a poco vamos a ir entrando a más temas, yo creo, ¿no? Como usted dice, en realidad es bastante, pero estamos focalizando en algunas actividades, ¿no? Ahora, otra actividad que tenemos pendiente es la autoevaluación, justamente para coger este diagnóstico situacional de cómo estamos acá en el centro, que lo vamos a desarrollar probablemente este mes, más tarde el mes siguiente. Pero estamos en ese camino, ¿no? Y yo creo que sí es importante que todos ustedes nos brinden ese apoyo con su conocimiento también, y creo que ustedes también pueden dar mucho para que nosotros podamos enriquecer todo ello, ¿no? Sí, bueno, sí me hacer un comentario. Bueno, primero felicitar este gran esfuerzo que ha hecho el comité, porque es testigo de los años que ha demorado realmente sacar este instrumento y nos va a permitir trabajar por mejorar. Hay dos cosas que quisiera preguntar y también esté bien establecido, ¿no? Es importante que todos conozcamos qué aporte nos da el comité Díaz, porque muchas veces nosotros no tenemos comité de bioseguridad que nos sigue la norma, ¿no? Realmente se asume estas actividades, es un ente que entrega asesor, que vigila directamente lo que es todas las instituciones asociadas a la atención en salud. Está claro que tiene que elaborar y emitir los documentos, digamos, que corresponden a nivel local a la parte normativa, como todo comité, pero hay otras funciones que también es importante que nosotros los conozcamos, y también los flujos, no cómo están pidiendo la información para que nosotros sabemos. Nosotros ahora último, porque no hemos tenido un informe de lo que es el tema de lavado de manos, ya se viene el Día Mundial, ¿no? Y producto de eso hay un trabajo. Entonces, cuando salgan algunos resultados, es importante saber cómo fluye esa información, ha fluido hacia ustedes, si ha sido analizada, ¿no? Para con el fin de hacer propuestas de mejora, ¿no? Hay diferentes siglas a nivel de cada grupo ocupacional, ¿no? Y a nosotros nos interesa ver cómo está fluyendo para implementar en gran medida esas actividades que muy bien las ha expuesto, con el fin de mejorar también nuestros indicadores. Bueno, primero las funciones de nuestro comité, ¿no? Nuestro comité en realidad está conformado por una resolución ministerial, ¿no? Como dice las normas, tenemos varios profesionales de enfermería, de área asistencial, de epidemiología, también laboratorio, ¿no? Entonces, tenemos, de acuerdo a ese perfil, hemos planteado algunas actividades
dentro también de nuestras limitaciones de tiempo, ¿no? Porque también no es que seamos un ente operativo, nos reunimos 2 veces al mes, pero sí en esas reuniones tratamos de sacar provecho y analizar justamente los documentos que ya tenemos, ¿no? Los datos de vigilancia, los datos de herencia y higiene humana que desarrolla la enfermería, ¿no? Y recogemos toda esa información y también estamos recogiendo toda esa data de los procedimientos, ¿no? Algunas digamos, oportunidades de mejora, digamos, ¿no? Que podemos reunirnos y justamente la mesa del comité es eso, ¿no? Para reunirnos en este equipo multidisciplinario y analizar justamente, digamos, esas oportunidades, ¿no? Para ir dar recomendaciones. No sé si esa es la próxima pregunta. Recuerda que todos lo conozcamos, ¿no? Para ver cómo podemos dirigirlo, en qué cosas pueden ayudar. Pueden hablar ahí el tema de la viruela, de modo, queramos preguntar qué vamos a hacer. Recuerdo la normativa, ustedes tienen un espacio en el cual pueden hacer una discusión y asesorarnos, ¿no? Tengo entendido que ese es Claro, una de las funciones que están justamente en este documento normativo del MINSA es una de las funciones que tenemos es la capacitación. Una capacitación al comité y capacitación a ustedes como profesionales, ¿no? Que también tienen esa oportunidad de capacitarse en estos temas, ¿no? Y justamente por ello es que implementamos este plan para justamente empezar. Y hemos tratado de empezar con justamente nuestro manual que fue aprobado, ¿no? Y tratar de alguna manera implementarlo. Justamente, pero podemos tratar otros temas, ¿no? De acuerdo a la coyuntura también y a la necesidad de la institución, pero ya eso se va a analizar, ¿no? Bueno, a todos quiero agradecerles por su tiempo, ¿no? Y por ese espíritu de querer seguir mejorando. También agradecer por los aportes que han dado el día de hoy, ¿no? Muchas gracias. Esperemos que seguir contando con ustedes en la siguiente sesión. Gracias.